Dosis de ciencia. Hoy, el monstruo del mar Caspio. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez. Profe, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana, contento de estar aquí otra vez. Profe, ¿usted no ha ido por allá o No, sí? no. Para que hayan dicho que el monstruo de por allá... Yo donde aparezca la palabra monstruo trato de estar alejado. Lo más lejitos posible. Sí. Esta dosis de ciencia hoy entonces, ¿con qué tiene que ver? Hoy es complicada la definición, si queremos dar un poco de vueltas, porque no sabemos si hablamos de por qué le decimos monstruo, por qué el mar Caspio, y no sé si vamos a hablar de un avión que vuela bajito o de un barco que vuela alto. No nos enrede, profe Mario Vázquez, hágame el favor y respeta a la audiencia de este espacio. No logré aclarar nada, bien, verdad. Bueno, esto tiene que ver, es una cosa también simpática de esos modelos que te van a provocar ir a buscarlos a internet, porque son unos aviones, en este caso, o lo más parecido a un avión, que no funcionaron, pero fueron muy revolucionarios en todo sentido. Y quedaron por ahí olvidados, y por ahí quedó creo que uno solo, y que tiene que ver de nuevo, volvemos al caso de estos desarrollos que se generaban a raíz de la Guerra Fría, ¿no? Esta competencia entre rusos y americanos. En algunos vuelos estos de espionaje, desde naves a gran altura, observaron que había en el mar Caspio una nave en un costado, que era algo monstruoso por el tamaño, por la forma, muy rara. Inclusive se la bautizó como la sigla es KM, es el monstruo del mar Caspio, para hablar de esta nave. Y no se entendía bien de qué se trataba, entonces eran cuestiones de espionaje y todo esto. Pero es una cosa muy, muy curiosa, que tiene que ver con, como alguna vez un líder soviético lo dijo, iba a ser un barco que iba a poder saltar por encima de los puentes. Entonces uno piensa que la persona no está bien de la cabeza cuando afirma esas cosas, pues no se entiende, pero realmente tenía mucho sentido. Y tiene que ver, para entender esto tenemos que empezar por cómo funcionan las naves que van en el agua, las lanchas, los barcos. Ya sabemos la forma que tienen, y si tú planeas hacerla que vaya muy rápido, no se puede ir tan rápido como uno quiere, llega un límite, no se puede avanzar más, la resistencia que ofrece el agua es muy grande, y las naves que son grandes y que pueden llevar a muchos pasajeros, no sé si te vienen a la mente, normalmente se ve que van levantadas, van como sobre dos esquís, por ejemplo, que tienen como los que se llaman los catamaranes, o sea que tienen una superficie en contacto con el agua muy pequeña, porque evitan esa resistencia tan grande. Pero todo esto tiene un límite. Entonces, por debajo del agua, digamos, llevan como unas alas, pero que van sumergidas. Eso les ayuda a ir más rápido, pero llega un valor máximo en el que no pueden ir más rápido. A un diseñador ruso, en los años, estos son de los años 60 y algo, se le ocurrió subir las alas y sacarlas del agua. Entonces es como hacer un barco, pero que tuviera alas por encima del agua, de tal manera que en algún momento lograra despegarse de la superficie del agua, pero seguía siendo un barco, no tenía alas para volar, sino alas para levantarse de la superficie. Eso tenía la finalidad de tener una nave muy grande, que llevara mucha carga y que fuera muy rápido. Desde el punto de vista estratégico, militar, eso era algo muy buscado, porque ibas a poder atravesar una superficie, y si lo pensamos desde el punto de vista militar, que no iba a ir por el agua, por lo tanto no iba a ser detectado por el sonar, y no iba a ir muy alto como un avión, y no podía ser detectado por un radar. Pero ahora tú te preguntas, bueno, pero eso ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tan monstruoso es la cosa? Y era muy monstruosa, porque estos aviones, y ahora te voy a dar el nombre para Aquí que lo busques, se llamaban ecranoplano, con K, E-K-R-A, ecranoplano.
o barco volador. Se hicieron muchos diseños. Pero digamos, el que era más monstruoso era uno que tenía 8 motores, como 8 turbinas adelante. O sea, la forma no tiene nada que ver ni a un barco ni a un avión. Lleva 8 motores, como 8 turbinas en la parte delantera, que le permitían alcanzar esa situación de elevarse sobre el agua, unos metros por encima del agua. Una vez que conseguía levantarse, ese es uno de los modelos, pero se hicieron modelos que podía llevar misiles, por ejemplo. Pero hay otro, que es el más grandote de todos, el KM, digamos, el Caspian Monster. Era muy muy grande, podía cargar pesaba 400 toneladas, es una cantidad inimaginable de que una cosa tan grande pudiera viajar a 400 kilómetros por hora. O sea, eso era increíble. Se consiguió hacer, entonces los 8 motores ayudaban a que se levantara la nave esta gigante del agua, y en ese momento los 2 motores que tenía en la parte trasera lo continuaban impulsando. Bueno, eso pudo haber sido algo muy revolucionario, porque los americanos nunca llegaron a tener algo equivalente, pero no resultó, no funcionó. ¿Por qué? Porque era muy bueno. Por ejemplo, se supone que funcionaba muy bien en los lagos, en los mar Caspio, en los mares que tenían aguas tranquilas. Pero si eso se llevaba al océano, donde hay olas, ahí sí la cosa no iba a ser tan fácil de manejar, y parece ser que tampoco, o sea, era muy bueno yendo derecho, pero si tenía que girar, eso no era tan sencillo, y era muy difícil de conducir, ¿no? Porque no podían usar los elementos que usan los aviones, que son más, permiten mayor maniobrabilidad. Acá había que evitar que se despegara del agua o que cayera al agua. Entonces, bueno, era muy muy complicado de conducir, si bien los rusos lo usaban como propaganda de que eso sí podía funcionar. Había que hacerle mejoras, había que introducirle muchos toques ahí al diseño, pero fue justo en la época también que hubo un cambio político de Nikita Khrushchev a Leonid Brezhnev. Cambian los líderes políticos y toman decisiones. Cuando eran proyectos muy muy delirantes, a lo mejor, bueno, deciden no apoyar esas cosas porque iba a consumir mucho dinero, mejorarlo, y quedan abandonados. Si bien existen actualmente muchos ejemplos parecidos a ¿no? Se utilizan mucho aviones más pequeños, pero este era un monstruo, era muy muy grande, que llegó a volar, y por ahí en YouTube puedes encontrar un video de verlo surcar esos lagos, y es algo realmente impresionante. Pero bueno, quedó así con esa fama, ¿no? Profe Mario Vázquez, y en este caso sí daba, porque digamos que uno piensa como en las alturas, usted dice que un barco que vuela, un avión no barco, no me acuerdo del enredo que usted nos dijo al principio, imagínese cómo será de enredado, pero no sé si la altura dará para esa intención con la que un poco se empezó a pensar, y era saltar o pasar por encima de los puentes. Si daba para que, por ejemplo, pensando, no sé, ya en espacios como más de ciudad, de capitales, si había puentes, daría para que ese monstruo hubiera pasado por encima. No daría, pero no porque era un monstruo. O sea, tenías que tener un espacio muy muy grande, una superficie de agua muy muy grande, y si tienes una superficie de agua muy muy grande, es muy difícil que tengas un puente uniendo todo eso. Sí, lo que yo entiendo es que fue una forma de asustar al enemigo diciendo lo que iban a tener. Así como tú quedaste confundido, todo Occidente quedó confundido, dice, de qué está hablando, qué es esa cosa rara. Seguramente la intención de desarrollar estas naves no tenía que ver con saltar puentes, sino con atravesar el océano, porque si lograban atravesar el océano con una nave gigante que llevara tantas cosas y que no fuera detectada,
Eso conformaba una amenaza terrible para la otra costa, digamos. Pero para pasar de hacerlo funcionar en un lago de aguas calmas al océano es otro cuento. De hecho que, no sé si has tenido la oportunidad de ver que siempre hay gente que un poquito más ociosa que nosotros y con más dinero que nosotros y con más coraje que nosotros o audacia que nosotros, que trata de batir récords de velocidad y lo hacen en... Sobre todo más dinero, profe. Pero yo preferiría tener solo el dinero y no la audacia, porque tratan de batir récords de velocidad con, por ejemplo, vehículos, y hay que lo hacen normalmente en salinas, lugares donde hay sal, que son superficies muy planas y muy muy grandes para poder llegar a esa velocidad. En el caso del agua también se hace lo mismo, y hay gente que trata de batir los récords de velocidad con una lancha, y la mayoría han perdido la vida haciendo eso. De hecho que los récords actual hace varios años que se hizo y nadie lo ha superado, porque alguien estará pensando, bueno, pues valdrá la pena, porque un accidente en el agua a esa velocidad es terrible, es como golpearse con el cemento. Y en ese caso, en el agua hay un récord de 511 kilómetros por hora, pero son naves que llevan una sola persona con cohetes, y se trata de que batir el récord en una superficie lo más tranquila posible. Para que tiene sentido ahí, pero pensar que yo pueda mover un barco semejante en mar, como en un mar con oleaje, no era posible. Entonces fue toda una gran inversión, un gran desarrollo, muy curioso, pero que no se continuó. Entonces, como nos pasó la otra vez con el Buran, son naves muy grandes, muy especiales, que seguramente se aprendió mucho con eso, pero han quedado por ahí botadas como un monstruo abandonado. Y en este caso, profe Mario Vázquez, este monstruo abandonado que usted nos dice es del mar Caspio, si escuché bien o es errado, no sé, es que no salió de ahí, de ese lugar, no salió. No, porque son lagos muy muy grandes, son superficies de agua muy muy grandes, y bueno, servían para moverse ahí, para hacer todos estos ensayos, pero no pasó de esos primeros ensayos. Esta idea de usar el agua, recordemos que también el avión más grande que lo conversamos en una dosis vieja, del multimillonario Howard Hughes, que apenas voló unos metritos, también lo hizo sobre el agua. Entonces los grandes aviones siempre nacieron como hidroaviones. En este caso no se pretendía que fuera un avión, entonces le quitaron toda esa exigencia de tener un ala gigante para que pudiera levantarse. Lo único que querían era que se levantara un poquito, y eso de todas maneras no es una idea mala. Existen otros vehículos que funcionan con este principio, ¿no?, de levantarlos un poquito. Ahora lo hacen con grandes ventiladores, y son en la parte inferior se infla y se desinfla, entonces se levanta sobre el agua y se mueven rápidamente. Tampoco es que sean muy cómodos, pero bueno, tienen detrás de las cuestiones estas militares hay desarrollos que son muy curiosos. Tal vez no son como prácticos como un transporte de pasajeros en este momento, pero existe mucho desarrollo, teniendo en cuenta volar sobre el agua o con el agua, o como se diga. Bueno, los oyentes se pierden de todo el lenguaje de señas que hace el profe Mario Vázquez aquí, intentando explicar, ayudándose a través de las manos, encontrando las palabras para que nosotros podamos imaginarnos todo lo que nos cuenta en estas dosis de ciencia. Vamos por el dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, el dato curioso aquí tiene que ver, bueno, podemos ligarlo a esto que acabamos de hablar, de cuál es la ventaja de estar por encima del agua. Y ahí es de lo que se habla, es de aprovechar un efecto que ya es muy conocido, que se llama el efecto suelo. Y en la aviación esto también ocurre. Hay aviones, esta es una historia un poco más larga, pero vamos a tratar de solamente mencionar los títulos. Cuando un avión se acerca a la superficie, a la pista, cuando va a aterrizar,
en algún momento y en algunas geometrías de aviones le cuesta posarse, porque es como que recibe como si hubiera un colchón debajo que le impide aterrizar. Eso tiene que ver con lo que va sucediendo por encima del ala y por debajo del ala. Cuando el avión está volando a gran altura, podemos imaginarnos, si pudiéramos mirar todo lo que está sucediendo en esas líneas de aire, por encima del ala y por debajo del ala, permiten que el avión vaya equilibrado. En las puntas de las alas, por ejemplo, se van generando unos vórtices, que son el aire va girando así, pero el avión va volando de manera estable. Pero cuando esa situación se acerca a la Tierra, esos vórtices se empiezan a pegar en el suelo antes de que el avión llegue, y eso hace que se disipe, cada cosa de esta se disipa energía, estamos hablando de energías que están en juego, y en el caso de los aviones eso puede ser beneficioso porque entonces los pilotos tienen que tener en cuenta, sobre todo cuando son aviones pequeños, de que existe ese efecto suelo que les permite, o tienen que lidiar contra el efecto suelo para que realmente el avión se pose sobre la pista. Es lo inverso. Hace unos años se utilizaba esto en las carreras de Fórmula 1, por ejemplo, se hablaba del efecto suelo. Y era como ponerle una geometría a los carros que tuvieran unas alas que funcionaran al revés de los aviones. En este caso lo que se trataba es que con la velocidad el viento lo mantuviera pegado al suelo. Eso se quitó porque era demasiado peligroso, porque al estar pegado al suelo se pueden alcanzar velocidades muy altas sin que el carro vuele, como ha sucedido muchas veces. Pero eso era muy peligroso, bueno, en este momento no se aplica. Pero entonces, como digamos, es mirar un poco la física del aire, es interesante pensar que aunque nosotros no lo vemos, existen muchas corrientes que hay que tener en cuenta, muchas energías dando vuelta. Lo que hace, por ejemplo, tiene que ver algo de esto, de que cuando tú vas en avión y son varios aviones que están por despegar, no pueden salir uno detrás de otro. Uno piensa que se separan para no chocarse porque el que va más adelante puede ir más lento, pero no es por eso. Hay que esperar que todo el aire que deja detrás vuelva a quedar en condiciones idénticas para que el próximo avión pueda encontrarse con el mismo aire, digamos, homogéneo. Es lo que nosotros no vemos, pero si lo pudiéramos pintar de alguna manera veríamos que eso es como estar dentro del agua, ¿no? Corrientes que van y que vienen. Es muy bonito eso de ver un poquito más a fondo lo que sucede con el aire. Y que va más allá de o lo que respiramos o que nos despeluca o el momento molesto, quizás no, eso tiene su ciencia y por eso en Dosis de Ciencia compartimos estos datos curiosos que usted me hace acordar una vez que me vi un programa de accidente de aviones y que uno fue precisamente porque se acercó mucho y lo cogió la corriente de aire que dejaba el otro. Entonces ahí está, usted no está diciendo mentiras, nunca nos dice mentiras, profe Mario Vázquez, solo nos enreda un poquito al principio. Para interesarnos. Si las decimos, tratamos que no se note mucho. Profe Mario Vázquez, mil gracias. No, gracias a ti.